Buenas, iniciamos la clase de hoy con la unidad 1, denominada Conversión de Sociedades Mercantiles. En esta unidad, denominada Conversión de Sociedades Mercantiles, nosotros vamos a ver la definición de lo que es una conversión de sociedades mercantiles, las causas que generan la conversión de una sociedad mercantil, ya sean estas causas legales, económicas o de otro tipo. También pasearemos por lo que es las etapas que se producen para realizar un proceso de conversión. Estas etapas se dividen en dos tipos, las etapas legales y las etapas contables. Y por último, culminaremos con los registros contables que se deben realizar para realizar el proceso de conversión o transformación de sociedades mercantiles. Iniciamos con el concepto de definición. La conversión de sociedades mercantiles no es más que el proceso mediante el cual una sociedad mercantil, ya sea esta una sociedad de nombre colectivo, una sociedad de responsabilidad limitada o una compañía anónima, cambia su tipo de personalidad jurídica. Es decir, hay un cambio de personalidad jurídica. En este caso, no hay la extinción de la sociedad, solo se produce un cambio, es decir, una conversión de tipo de personalidad jurídica o de transformación. Una sociedad en nombre colectivo se puede transformar o convertir en una compañía anónima, así como una SRL o sociedad de responsabilidad limitada se puede también transformar o convertir en una compañía anónima. Entonces tenemos que tener bien claro el proceso que vamos a realizar. Continuamos entonces con las causas. Aquí vamos a colocar estas tres causas que son las que generalmente se producen. Una de las causas es cuando hay un aumento de capital. Por ejemplo, debemos recordar que la sociedad de responsabilidad limitada tiene un límite de capital y si a la empresa le ha ido muy bien y quiere incrementar su capital y ese nuevo capital es mayor a el que establece el Código de Comercio para una SRL, se verá en la obligación de cambiarse o de transformarse a una compañía anónima. Otra de las causas puede ser simplemente por voluntad de los socios. Los socios hacen un análisis y según ellos han determinado por diferentes situaciones, realizar una transformación. Pudiese ser por una complementación, sí, por una complementación de actividades, pudiese ser, o también por que quieren vender, por ejemplo, parte del capital, colocarlo en el mercado de valores, entonces pasan de ser una sociedad de nombre colectivo o una responsabilidad limitada a una compañía anónima, que sí es un tipo de sociedad cuyo capital está dividido en acciones. Y esas acciones se pueden colocar en el mercado de capitales. Otra causa puede ser el cambio de característica. ¿Qué pasa con el cambio de característica? Existen características diferentes en cada tipo de sociedad. Y en algún momento dado puede que los socios decidan que esas características no les son convenientes por una situación dada y deciden cambiar o transformar a la empresa cambiando así las características de la misma. Vamos con el procedimiento legal. El procedimiento legal consta en este momento, lo vemos aquí como de 6 fases. Primero, y como lo establece el Código de Comercio, debemos hacer una convocatoria a una asamblea. Tenemos que llamar y cubrir todas las indicaciones que da el Código de Comercio para poder producir la asamblea. Una vez que ya se da la asamblea,
de esa asamblea debe producirse un acuerdo para que se realice el proceso, considerando la votación de los socios, entre otros aspectos legales. Una vez que tenemos ese acuerdo, esa acta donde se establece el acuerdo para producir la conversión, esa acta debe ser inscrita en el registro y hacer una publicación por la prensa. La publicación por la prensa tiene como finalidad que todos los acreedores de las empresas que estamos convirtiendo, que vamos a proceder a convertir, se enteren de que se inicia un proceso de conversión. Esto es para resguardar a los acreedores, o mejor dicho, lo que es el pasivo, pues todas las obligaciones que tiene la empresa. Después el paso siguiente nos dice que tenemos que esperar 3 meses para poder iniciar el proceso, porque en ese lapso todas las personas interesadas en la empresa se van a enterar de que la empresa va a iniciar un proceso y ellos tienen toda la facultad para parar el proceso o simplemente para ir a investigar cómo van a quedar sus negociaciones a través de ese cambio que se va a producir. Tenemos también por otra parte que presentar en el registro también los estados financieros de la empresa que se va a proceder a convertir. Y debemos realizar lo que es la declaración del impuesto sobre la renta, ya que estamos entrando de alguna manera en la parte contable, porque al hablar de presentación de estados financieros estamos diciendo que la empresa tendrá que hacer un cierre económico a una fecha que puede ser eh, lo que llamamos una fecha corta que no tiene el ejercicio económico de 12 meses, o simplemente a lo mejor si la fecha coincide puede ser el cierre normal que hace la empresa. De ese cierre nosotros entonces tomamos los datos y hacemos la declaración del impuesto sobre la renta. En cuanto a la parte contable, nosotros vamos a tener que realizar registros tanto en los libros de la empresa que se convierte como en la empresa que va a nacer producto de esta conversión. En los libros de la empresa que se convierte, vamos a tener 3 pasos que podemos ver aquí. Es el cierre económico, como les hablé hace rato. Tenemos que hacer un cierre económico, ya sea del ejercicio corto o del ejercicio de 12 meses. De ahí con esa información se preparan los estados financieros y el paso nuevo que vamos a hacer en este proceso de conversión es el llamado cierre de libros, que más adelante les indicaré en qué consiste ese cierre de libros. En los libros de la empresa que se constituye, tenemos que realizar la apertura de los libros, si vamos a utilizar unos libros nuevos. Si no vamos a utilizar unos libros nuevos, simplemente hacemos una anotación y colocamos, ¿verdad? Lo que serían los asientos o los registros para los asientos que llamamos de apertura. Sería en este caso el incremento de capital de la empresa. Y debemos elaborar el estado de situación inicial, que es con el que esa empresa va a iniciar sus operaciones ya con esa nueva personalidad jurídica. Ahora bien, volvemos a lo que es el cierre de libros, que es la parte nueva para ustedes, porque todo lo que vimos anteriormente, un cierre económico, todos ustedes lo saben hacer, la preparación de los estados financieros también, y la parte novedosa para ustedes en este proceso de conversión de sociedades es el cierre de libros. Este cierre de libros implica estos 5 pasos. Lo que sería el ajuste a resultados acumulados, el ajuste al capital, los asientos de regularización, el cierre de la cuenta ajustes al capital y los asientos de cierre y traspaso. ¿En qué consiste los ajustes a resultados acumulados? Los ajustes a resultados acumulados consisten en una revisión que se le realiza a la contabilidad de la empresa que
que va a proceder a convertirse. Y vamos entonces a revisar con el objetivo de ver si nuestras partidas no tienen errores, porque recordemos que pueden existir errores por una omisión de asiento, por un registro incorrecto. De encontrar nosotros algún error, tenemos que proceder a ajustarlo. Y es ahí cuando nosotros estamos en ese proceso de ajuste a resultados acumulados. ¿Qué son los ajustes al capital? Los ajustes al capital son aquellas revaluaciones o devaluaciones que se producen en las partidas de activos, producto de los acuerdos entre los socios. ¿Por qué puede que se le cambien los valores a los activos? Porque, por ejemplo, los activos fijos, más que todo, puede ser que o estén muy deteriorados y su valor según libros esté sobreestimado, o al contrario, esté muy cuidado y su valor esté subestimado, y le podemos dar unos nuevos valores de acuerdo a los estudios que se le pueden hacer a esos activos. También puede ser que a la hora de revisar nos podemos encontrar con que, por ejemplo, se perdió una papelería porque se dañó, y entonces eso es una disminución de activos. Todos esos ajustes que tenemos que hacerle por devaluación o revaluación, pero que no son productos de errores, sino que son producto del mismo proceso de conversión, es lo que llamaremos los ajustes al capital. Asientos de regularización. Los asientos de regularización no son más que el cierre de las cuentas de valoración de los activos fijos. Solamente de los activos fijos. Procedemos a cerrar esas cuentas, y al cerrar esas cuentas, los activos van a quedar a sus valores según libro. Una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer entonces el cierre de la cuenta ajustes al capital. Esa cuenta ajustes al capital la abrimos en el paso 2, cuando hicimos los ajustes al capital. Y en este momento la vamos a proceder a cerrar. Y por último, tendríamos que hacer los asientos de cierre y traspaso, que no es más que terminar de cerrar todas las cuentas que queden de acuerdo a los rubros. Es decir, cerraríamos todas las cuentas de activos, todas las cuentas de pasivos y todas las cuentas de patrimonio. Todo esto lo vamos a ver posteriormente en un ejercicio, para que entonces vayan ustedes observando cómo se da cada uno de estos 5 pasos que tenemos que hacer en el proceso de cierre de libros cuando se realiza un proceso de conversión de sociedades mercantiles. Muchísimas gracias y nos estamos viendo para la próxima clase. Hasta luego.